Muy bien, entonces empezaremos con esta pequeña clase que es de curvas de remanso. En las clases presenciales nosotros hemos llevado ya a varios elementos, ejercicios que podrían ingresar a un examen de mesa, incluyendo lo que es diseño de un canal, sección hidráulicamente óptimo, etcétera, ¿no? Entonces habíamos quedado en la parte de flujo gradualmente variado. Recordando que un flujo gradualmente variado es lo que nosotros conocemos también como las curvas de remanso. Entonces, las curvas de remanso son las superficies libres que va a generarse cuando yo tengo un flujo que va cambiando constantemente su tirante. Simplemente como introducción, vamos a tener, ¿no?, esto que podría ser la base del canal, ¿no? Ahí nosotros tenemos una base del canal y esta base de canal tiene una pendiente que nosotros generalmente le llamamos pendiente del canal, ¿no? Un momentito, vamos a aumentar de tamaño esto. Ahí está. ¿Ya? Y esa llegaría a ser la pendiente del canal. Entonces tenemos un S sub 0. Y lo interesante de estas curvas o curvas de remanso es que nosotros sabemos o podemos ver que en este canal esta línea azul va a representar lo que es el nivel del agua o el perfil del agua. Sabemos que este perfil del agua se daría si el flujo se estuviera moviendo como un flujo uniforme, es decir, el flujo se mueve en condiciones en las cuales el tirante no cambia a lo largo del canal. Es decir, la pendiente del agua es igual a la pendiente del canal. Pero si nosotros tuviéramos un obstáculo o una variación en la sección del canal, entonces podemos ver o podemos observar que vamos a tener un cambio en su sección. Es decir, como ustedes ven, algo parecido a esto, ¿no? Va a ir aumentando, estamos exagerando. Entonces, el perfil que ustedes ven ahí ahora, ¿no?, llegaría a ser el nivel del agua. Entonces, a eso nosotros conocemos como flujo gradualmente variado o curva de remanso. Y esta curva de remanso nosotros debemos calcularla, ¿no? Se dibuja inicialmente como un esquema para tener una idea de cómo podría ser mi curva de remanso y se confirma mediante tablas, mediante un cálculo para poder tener ahora no solamente un esquema, sino para un determinado nivel de agua, que aquí yo podría tener, por ejemplo, un tirante. Para este tirante, ya yo puedo tener, ¿no?, una posición. Para otro punto voy a tener otro tirante, porque el tirante varía, lógicamente voy a tener otra posición. Habré avanzado una distancia que nosotros podemos llamarle, si ustedes desean, un delta X, ¿no? Y para otro punto voy a tener otro tirante que va a ser medido siempre, ¿no?, hasta la base del canal, que podría colocar tirante 2, pero yo ya habré avanzado otro desplazamiento o delta X1. Es decir, cuando nosotros calculamos y dibujamos una curva de remanso, nosotros tenemos que hacer un diseño preliminar de esa curva, que es lo que podría salir, y con eso los datos se introducen en una tabla y calculamos tirantes y posiciones, y esos puntos se unen mediante una curva y ahí nos da la curva de remanso, que dependiendo a qué curva nosotros tuviéramos, vamos a tener una figura característica. Ahora bien, habíamos visto que dentro de las curvas de remanso nosotros tenemos varias curvas. La curva M, ya hemos visto, la curva S, que ya se ha visto, y tenemos otras tres curvas interesantes que son la curva H, C y A, ¿no? La curva horizontal, la curva C, que es la curva crítica para flujo crítico, y la curva A para un flujo adverso. Vámonos en ese orden. Entonces nosotros vamos a decir tipo de curva y vamos a poner, yo voy a poner
tipo de curva H, ¿no? Vamos a tener un tipo de curva H. Ahí está. Voy a aumentar un poquito y vamos a tener esto. Entonces, para un tipo de curva H, nosotros tenemos una característica muy importante que no hay que olvidar. Primero, vamos a definir que para una curva H, ¿ya? Una curva H, voy a tener un canal. Esta es la base del canal. Aquí voy a colocar como base del canal, ¿ya? Si deseamos, también podríamos colocar su estito, ¿no? Que generalmente es característico de una base que se coloca, ¿no? La base del canal. Lo importante de una curva H, o cómo se reconoce a una curva H, es que la pendiente de este canal, ¿ya? Se considera igual a 0, es decir, no tiene pendiente. La pregunta es, si no tiene pendiente, ¿cómo el flujo se mueve en un canal? El flujo en canal abierto se mueve por gravedad. Y si la pendiente 0 no tendría que moverse. Pero se mueve el flujo porque antes de este canal horizontal seguramente había un canal con una pendiente que le da una energía. Y con esa energía se mueve a través de este canal horizontal, ¿no? Entonces, es por lo que nosotros podríamos considerar. Ahora bien, cuando yo tengo una curva H, lo que tengo que reconocer es esto, que la pendiente del canal es igual a 0. Así yo reconozco que es una curva H. ¿Ya? Es una curva H. Ahora, dentro de las líneas características que nosotros conocemos es la altura normal y la altura crítica. Ustedes observan esta línea roja, ¿ya? Esta línea roja que no sé mucho, no sabemos, ¿no? Porque es un esquema. ¿Ya? Esta línea roja para nosotros que represente nuestra altura crítica, nuestro tirante crítico. Entonces con rojo una línea segmentada, ¿ya? Y esto va a representar nuestro tirante crítico. Ahí está. Podríamos colocarle HC y EC como ustedes quisieran, no hay problema, ¿no? Entonces esta línea roja es la altura crítica. Ahora, hay una demostración que está introducida dentro de esto. Por ejemplo, nosotros en una pregunta decía, demuestre que la altura normal en una curva H no existe, o que tiende al infinito, en algún otro ejercicio podría haber dicho. Entonces, en esta situación, lo que nosotros tenemos que hacer es una pequeña demostración. Y esto lo vamos a hacer con la ecuación de Manning. Es decir, si yo tengo el caudal, esta es la ecuación de Manning, ¿no? Yo tengo el caudal, coeficiente de Manning, radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2, ¿no? Esa es la ecuación de Manning, pendiente del canal, obviamente. Entonces, yo voy a despejar de esta ecuación los valores que no van a cambiar porque dependen de las características como el material, que es el coeficiente de Manning, la cantidad de flujo, que es el caudal, ¿ya? Y la pendiente del canal, así está, S sub 0, y ahí está, a la 1/2. Y yo voy a tener de esto el área y el radio hidráulico elevado a la 2/3, ahí está, a la 2/3. Ahora bien, yo tengo el caudal, coeficiente de Manning, la pendiente del canal, área y radio hidráulico a la 2/3. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Todo esto que estoy colocando en un paréntesis, obviamente son los elementos geométricos del canal. Y estos elementos geométricos dependen de ¿qué? Depende del tirante. O sea, quiere decir que todo esto me va a salir una ecuación que al final va a ser una función de Y, ¿no? Es una función del tirante. Y acá nosotros vamos a tener un número, y lo interesante, después de reemplazar, ¿no? Aquí vamos a tener un número, y como es un canal horizontal, la pendiente es 0. Es decir, estoy calculando 0 a la 1/2 o raíz cuadrada de 0 es 0. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí yo voy a tener que una ecuación de Y, una ecuación del tirante, me va a salir igual al infinito.
¿Eso qué significaría? Que si yo pudiera despejar o si yo despejaría de aquí la altura normal, o sea, la altura normal es lo que me sale de esta ecuación, ¿ya? Esta altura normal tiende al infinito. Y esta es la demostración de que cuando tengo una curva h, ¿ya? La altura normal tiende al infinito. Existe, pero está en el infinito. Muy bien, con esta demostración, nosotros ya estaríamos listos para dibujar, ¿no? La altura normal, que lógicamente va a estar muy, pero muy arriba, ¿no? de nuestro canal. Va a estar al infinito, en el infinito, pero yo lo voy a colocar ahí para que nosotros podamos tener por lo menos un valor con ciertas características. Ahora, ¿qué más? Lo que tengo que ver es que para mi canal, como esto es la altura normal y esta altura normal tiende al infinito, aquí voy a colocar yn, está bien, perfecto. Aquí n igual a el infinito. Ahí está, eso está en el infinito. Yo voy a tener mi curva. Una cosa interesante acá es que en las curvas de remanso nosotros tenemos tres zonas. La zona 1, que llegaría a ser en la parte superior, la zona 2 sería la parte intermedia y la zona 3 llegaría a ser la parte inferior, ¿no? Entonces tengo zona 1, zona 2, zona 3. Esta zona 1, como en la clase anterior, sabemos que es positivo. La ecuación de Bress o el número de Bress aquí es positivo. Aquí el número de Bress es negativo. Y aquí el número de Bress es positivo. Con eso, ¿no? Con esto de los signos, nosotros podemos calcular nuestras curvas de remanso tipo H. Ahora bien, vámonos a calcular para cada caso. En la zona 1 no tengo ninguna curva de remanso porque como y normal tiende al infinito, yo no puedo dibujar ninguna curva en el infinito porque no existe, ¿verdad? En la zona 2 es donde sí puedo dibujar una curva de remanso. Ahí sí es donde yo puedo dibujar una curva de remanso. ¿Está bien? Por lo tanto, voy a agarrar, ¿no? Y empiezo a dibujar aquí abajo, ¿no? Esta es la zona 2. Ahí está con su signo. Voy a borrar esto para que no me perjudique. Y esto lo voy a elevar un poco. Ahí está. ¿Qué significa que en la zona 2 tengo que dibujar un flujo? Significa que yo voy a agarrar y tengo que dibujar una línea. Entonces el agua en esta zona 2 o va a bajar, es decir, va a ir de una parte superior a una parte hasta la altura crítica en este caso, o va a ir de la altura crítica a una parte superior, es decir, o va a subir. O va a bajar o va a subir, uno de los dos. Una de estas dos es, ¿no? Entonces, yo me guío para dibujar esta con este signo. Este me dice negativo. Entonces, ¿cuál de estas líneas tiene una pendiente negativa? Lógicamente tiene la que queda. Esta tiene una pendiente negativa. Por lo tanto, la curva de remanso tendría que ser descendente. Bueno, ya está identificada. Ahora, esta línea que está uniendo con la altura crítica, ¿no? Está formando un ángulo. La curva de remanso no tiene que formar un ángulo con la superficie, con esta línea azul. Entonces, la teoría me dice que debe acercarse tangencialmente a la altura normal o perpendicularmente a la altura crítica. Por lo tanto, esta línea se está acercando a la altura crítica. Es decir, tiene que formar un ángulo de 90 grados. Por eso dice perpendicular a la altura crítica. Es decir, que si yo tengo esto y ahí está mi línea, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Si yo agarrara y la curva la dibujara de esta forma, perdonen, otra vuelta voy a hacer para que se vea mejor. Hasta. Si yo la dibujara de esta forma, esta línea, miren, esto sería incorrecto, porque como esto es altura crítica, ¿no? En altura crítica no tiene que ser tangencial, tiene que ser perpendicular. Por lo tanto, esta queda descartada. No es así. Si yo la curva
coloco de esta forma. Esta sí es la correcta, porque está cumpliendo con esa condición muy importante de que forma 90 grados. ¿No? Ahí está mi curva. Y como esta es una curva A horizontal, esta llegaría a ser el H y está en la zona 2. Es decir, ese es el H2. H1 no existe. No existe. Entonces ya tengo la curva de remanso H2. Así de sencillo. Continuamos. Vamos a agarrar y vamos a hacer la misma operación. Cachito, por favor. Voy a hacer la misma operación. Pero ahora para la zona 3. Es decir, ¿qué pasaría si el flujo se encontrara en la zona 3? En un canal de pendiente horizontal. Entonces, en la zona 3 voy a borrar esto. Ahí está. Voy a levantar un poquito esto para que se pueda dibujar. Igual ahí, está bien. Y necesito dibujar una curva. Entonces, si el agua se encuentra en esta zona 3, el agua tendría que o bajar o el agua tendría que subir. Uno de los dos. Me ayudo con el signo de Bres y esto es positivo. Por lo tanto, esto me indica que la pendiente es positiva, entonces tiene que subir. Por lo tanto, queda descartado una línea descendente. Tiene que ser una línea que sube, ¿no? Una línea positiva. ¿Qué más? Con esto yo ya tengo que la curva tiene que unir estos dos puntos y su curvatura de esta va a tener que ser o así, ¿no? O pues va a tener que ser de esta forma. Pero como ustedes ven, esto es la altura crítica, así es que siempre tiene que formar 90 grados, así es que yo creo que vamos a tener este tipo de curvas, ¿no? Por lo tanto, si yo dibujara nuevamente esto, ahí está, así, y le diera una curva, esta llegaría a ser la curva correcta. Perdón. Oh. Ello sería la curva correcta. ¿Por qué? Porque forma 90 grados. Y ahí nosotros tenemos una curva que nosotros llamamos la curva H. No, miremos, H3. La curva H3. Entonces, para un tipo de curva H u horizontal, solamente tengo dos curvas, el H2 o el H3. Y estas son, no hay más. H1, H2, no, H1 no hay, pero sí hay H2, H3, y siempre va acompañado de esta demostración, ¿no? Independientemente de cualquier otro ejercicio. Muy bien, entonces ese es el tipo de curva H. No sé si tiene, bueno, las preguntas después. Ahora, continuamos. Si yo tengo esa mi curva H, también podemos introducir un tipo de curva ya. Perdonen, ahí está. Un tipo de curva. Ahora nos vamos, hemos hecho el tipo de curva H, me voy al tipo de curva, ¿cuál es esta? C. Curva C. Entonces, tipo de curva C. Entonces, para un tipo de curva C, similar a este, voy a agarrar y voy a ayudarme con esto. Se caracteriza a que en el que se llama curva C porque es un flujo crítico, ¿no? Es un flujo crítico en el cual también tengo zona 1, zona 2, zona 3. Podría tener una altura normal, etcétera, etcétera, ¿ya? En el cual la pendiente, en este caso, sería
igual a la pendiente crítica. Entonces yo tengo que la pendiente es igual a la pendiente crítica. Una característica importante de esto es que la pendiente es igual a la pendiente crítica. Por lo tanto, en un tipo de curva C, la pendiente es igual a la pendiente crítica. ¿Ya? De la misma manera, ¿tenemos que hacer una demostración para la altura normal en esto? No, ninguna. ¿Cuál es la característica de esta curva? De esta curva, es que la altura normal, que obviamente ya no tiende al infinito, la altura normal ya no tiende al infinito, entonces esta curva va a llegar a ser o va a resultar en, como ustedes están viendo, ¿no? Así más o menos voy a tratar de entender esto. Que la altura o nivel del agua va a coincidir con la altura crítica. Es decir, miren, la zona 2 queda como aplastada, si ustedes quieren, y lo único que me queda es la zona 1 y la zona 3. Es decir, yo tengo ya esto, que la altura normal es igual a la altura crítica. Ya, entonces, esa es la característica de un flujo crítico, que la altura normal me sale igual a la altura crítica. De esa forma, ¿no? La altura normal es igual a la altura crítica. Ya. ¿Qué más? Ahora bien, con esto yo tengo que, para poder dibujar los tipos de curva C, lo único que tengo que considerar es la zona 1 y la zona 3. De esta forma nosotros agarramos ya y trabajaremos con una de las zonas, la zona 1. Esta zona 1, por eso simplemente lo voy a borrar. Miren, estoy borrando esto. Ya está. Ahí está. Y bueno, ya lo dejo esto. Entonces, yo tengo esta, ¿no? Como ustedes ven, la altura crítica es igual a la altura normal. Cuando yo trabajo en la zona 1, esta línea que coincide con la normal, trabaja primero con la crítica. Trabaja como si fuera una crítica. ¿Ya? Eso tomen muy en cuenta. Vemos que si yo trabajo en la zona 1, o el flujo ha de bajar, o el flujo ha de subir. Uno de los dos. No uno de los dos. Como el signo de Bres es positivo, lógicamente el signo positivo me indica de que la pendiente tiene que ser positiva. Entonces aquí yo tengo una línea positiva, de pendiente positiva. Ahora, esta línea tiene que ser una curva. Como en la zona 1 trabaja primero como altura crítica, entonces esta línea tiene que conectarse a la altura crítica perpendicularmente. Por lo tanto, para que eso ocurra, yo tendría que darle esta forma. Y ahí está, ¿no? Ahí yo ya tengo una curva que más o menos está así, está tocando perpendicularmente. Y esa resultaría ser, ¿no?, mi curva C1. Ya tengo mi curva C1, ¿no? Esa es la C1. Vámonos ahora para la zona 3. La zona 3. Seguimos trabajando. Se sigue trabajando con estas dos líneas, ¿no? Bueno, para que esto sea más bonito, esto lo voy a borrar, ¿no? Lo voy a levantar un poco más, ¿no? Para que sea un poquito práctico. Ya. Entonces, yo tengo, quiero dibujar en la zona
3. Y en la zona 3 el número de Bress me indica que es positivo, por lo tanto es una línea ascendente. Así, ¿no? Una línea con pendiente positiva. Pero ahora, si trabajaba como crítica en la zona 1, en la zona 3 ya no trabaja como crítica, tiene que trabajar como una altura normal. Por eso es que esta línea no puede ser perpendicular a estas líneas, a la altura normal, sino tiene que ser, esto tiene que ser tangencial. Entonces, bajo esta lógica, le voy a agarrar y voy a hacer esto, miren cómo hago, y le estoy dando una curva de tal manera que esto sea tangencial. Ahí está, tangencial, ¿no? Ahí está una curva tangencial. Entonces, de esa manera yo voy a tener esta curva que es la curva C3. La curva C3, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, yo ya tengo esta mi curva C3. Verán, entonces, cuando yo tengo un tipo de curva C, solo tengo la C1 y la C3, no tengo C2. Solo tengo estas, ¿no? La curva C1 y la curva C3. Sigamos avanzando, sigamos haciendo, ¿no? Y por último, vamos a agarrar y vamos a calcular para la curva adversa, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Una tipo de curva A. Tipo de curva A de adverso. Ya. Cuando yo tengo un tipo de curva adversa, ¿ya? Vamos a agarrar y voy a tener una línea. Se refiere a que la pendiente del canal es una línea obviamente inclinada, pero que va en contra del flujo. ¿A qué se refiere que va en contra del flujo? Se refiere que esto va, ahí está, esta es mi base del canal. Ahí está, ¿ya? Entonces, el flujo se va a mover en este sentido. Es decir, está yendo en contrapendiente. Sabemos nosotros de que el flujo no puede moverse en contrapendiente porque trabaja nuevamente por gravedad. Pero existe esta contrapendiente y existe este movimiento de flujo porque seguro antes de este canal habría otro con una pendiente que generaba que este flujo tenga energía y pueda lograr pasar esta contrapendiente, ¿no? Entonces ahí yo ya tengo un flujo adverso. ¿Cuál es la característica más importante de este flujo adverso? Es que la pendiente de este flujo es negativo. O sea, cuando la pendiente es adversa al flujo, se coloca con una pendiente negativa, ¿no? Ahí nosotros por eso tenemos flujo adverso. Ahora bien, para calcular este flujo adverso, nosotros necesitamos hacer nuevamente una demostración para tener una idea de las líneas que van a estar en este tipo de problemas, como la línea normal y la línea crítica, ¿no? Y aquí está. Vamos a utilizar el mismo desarrollo que teníamos. Así, ahí está. Donde la ecuación de Manning, que nos ayuda a calcular la altura normal como flujo crítico, despejamos los valores como caudal, rugosidad y la pendiente del canal y dejamos de lado ya ¿cómo se dice? Una ecuación que es una función del tirante, una función de y, ¿ya? Solamente que a diferencia del flujo, ¿cómo se puede decir? Del flujo horizontal, ¿ya? Nosotros en esta demostración vamos a poder observar
de que la pendiente, que es a la 1 medio, ¿verdad? A la 1 medio tiene una raíz cuadrada. Estoy colocando de esta manera para que sea muy obvio la respuesta. Una raíz cuadrada. Entonces, si la pendiente es negativa, esta es raíz cuadrada de negativo. Y raíz cuadrada de negativa, o sea, es decir, un número dividido entre un número imaginario, lógicamente me daría un número imaginario. Es decir, que no existe. Por lo tanto, esta función de y es igual a un número imaginario. Y si yo despejara o pudiera despejar de esta ecuación, me daría un número imaginario, o en otras palabras, un número que no existe. Entonces ahí estaría una demostración de cómo la altura normal no existe en un flujo cuando tengo una curva de remanso adversa. Por lo tanto, no tengo altura normal, ¿ya? Y eso significa que la única línea que pudiera tener acá llegaría a ser la altura crítica, ¿no? Esa es la única que podría tener inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que voy a colocar? Voy a agarrar y coloco esta línea que representaría a la altura crítica, ¿no? Ahí está, altura crítica. Listo. Entonces, de esta forma yo ya tengo una línea que representa la altura crítica o y crítico o h crítico, como quieran llamarle. Y la altura normal no existiría, habíamos dicho, ¿no? Estuviera allá arriba, que nosotros no sabemos en nuestra imaginación. ¿Ya? No estaría por ahí y no existe. Dentro de las zonas, la zona 1 estaría encima de la normal que no existe. Esto resultaría ser la zona 2 y esto resultaría ser la zona 3. 1, 2 y 3. Ahí están las tres zonas. Esta zona tendría como número de Bres negativo, perdonen, estaba mal eso, negativo, ¿ya? Y tendría como número de Bres la zona 3 positivo. Eso significa que en las curvas de remanso, nosotros no tenemos zona 1. Solo tenemos, bueno, los que más se utilizan, ¿no? Tenemos la zona 2 y la zona 3, ¿no? Para las curvas de remanso, cuando hablamos de la curva de remanso adversa. ¿Ya? Esa sería la curva de remanso adversa. Ahora bien, dibujemos. Ya más o menos teniendo una idea más clara, yo tengo aquí en la zona 2 me dice que es negativo, por lo tanto tendría que ser una curva, vamos a hacer de otro colorcito, una curva de pendiente negativa. Para eso significa que esta curva de pendiente negativa tendría que ser así, una línea que va descendiendo de arriba hacia abajo. Ahí está. Pero como tengo esta altura crítica, ¿no? Entonces tiene que tocar perpendicularmente a esta, entonces yo genero una curva de tal manera que cumple esa condición y ahí está. Listo. Forma perpendicular, un ángulo perpendicular a la altura crítica. Y ahí ya tengo mi zona, mi altura, ahí ya tendría la condición de que toca perpendicularmente a la altura crítica y ahí ya tengo una curva de remanso C2. Perdonen, A2, una curva de remanso A2, adversa. Aprovechando ya este dibujo, porque ya tenemos práctica, en la zona 13 tengo un signo positivo, y al tener este signo positivo significaría que yo tengo esto, ¿sí? De esta forma, ¿no? Ahí está positiva, pero como es crítico, esto le voy a dar una curva, miren, para cumplir esa condición de que toca de manera perpendicular a esa curva. Ahí está. Y de esta manera yo tengo una curva de remanso A3. ¿No? La curva de remanso A3. Y listo. Dentro de las curvas de remanso de tipo A, que son las curvas adversas, yo solo tengo dos, el A2 y el A3. Y una característica antes de terminar esto de las curvas de remanso importantes es que esta línea, esta curva A2, ¿ya?
siempre va a coincidir, siempre va a tender a terminar, ¿no?, en una línea horizontal. Es decir, la curva viene, como ustedes ven, la curva viene, no sé si lo puedo aumentar, ahí está, lo voy a aumentar, y tiende a terminar a una línea horizontal. Tiende a terminar a una línea horizontal, ¿no? Esa es la característica de la curva A2. Y listo. Como ustedes verán, el dibujar las curvas de Manso, en este caso la horizontal, la crítica y la adversa, se hace de esa manera. Ya nosotros tendríamos que utilizar, por ejemplo, formulario, ¿no? O sea, nosotros podemos colocar en un formulario estas dos, nosotros podemos colocar en un formulario estas otras y podemos colocar en un formulario, ¿no?, estas que son las adversas. Pero de todas maneras siempre es muy importante que nosotros sepamos cómo calcularlas, porque en una pregunta donde nos dice dibuje las curvas de Manso, significaría que nosotros en algún momento tenemos que utilizar estos conceptos para no equivocarnos. Muchas veces colocan una curva H donde hay una curva, no sé, digamos, colocan una curva M donde debería haber una curva. Lo que tenemos que ver en este tipo de problemas es dónde empieza el nivel del agua, dónde va a ir el nivel del agua y a dónde tiene que llegar el nivel del agua. Sabemos que tiene que venir de aquí hasta acá, tiene que llegar los perfiles, ¿verdad? Pero no puede ir por la parte superior, lo único que nos queda es que vaya por la parte inferior, por lo tanto, de este punto es donde tiene que empezar el perfil o curva de remanso si hubiera, ¿no? Y tiene que ir hasta aquí, a este punto. ¿Qué curva de remanso puede existir hasta aquí? Porque yo no puedo pasarme entre zonas. Entonces, la curva de remanso que yo pudiera tener, si ustedes recuerdan bien, entre curvas de remanso, aquí yo tengo la curva M, ¿no? Ahí está. Miren cómo le he dado una curva de esta forma. Ahí está. Ahí está. Esa es mi curva M y está en la zona 3, M3. Ahí está la curva M3. Ahora yo intento dibujar un tipo de curva en esta zona. Seguimos con curva M porque nosotros tenemos un flujo subcrítico, como hemos aprendido, ¿no? Un flujo subcrítico. Entonces, en un flujo subcrítico solo tengo las curvas M1, M2 y M3, no hay más. Y si ustedes verán, en la zona 2, si fuera M2 no podría ser, porque la M2 va de arriba hacia abajo. Entonces no puede subir esto. Queda descartado cualquier curva M. Y tampoco le puedo colocar curva S, porque esto es solamente para curvas M, que es subcrítico. Por lo tanto, la única manera de que pueda subir hasta este otro punto el nivel del agua es mediante un resalto hidráulico, así. Ahora bien, ustedes verán que aquí igual, de la misma manera, yo tengo que intentar dibujar las curvas M. ¿Y las M cómo sería? El M1, el M2 y el M3. Miren, es el M3. Es el que más coincide con lo que nosotros queremos calcular. Entonces ahí yo tengo el M3. Y listo. Ahí está. Entonces ahí yo tengo el M3. Ahí está. Entonces ya hemos dibujado las curvas de Remanso. Ay, perdonen, esto está mal. Esto es M1 porque está en la zona 1. Ahí ya tengo una curva de remanso M1. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular las curvas de remanso, calculamos